Chicos y chicas, el día de hoy continuamos con la sesión de campo electromagnético o campo eléctrico. La idea de campo eléctrico, según el científico inglés Michael Faraday, un campo eléctrico se extiende toda la carga tanto afuera como adentro, dentro del espacio que lo rodea, si es que en el campo eléctrico se coloca una segunda carga. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que en estas ambas cargas se experimenta una fuerza eléctrica. Cuando interactúan campos eléctricos de dos cargas, aparece lo que viene a ser la fuerza eléctrica. Vamos a dar un ejemplo claro. Por ejemplo, tenemos una fuerza positiva en un primer campo, la cual irradia diferentes energías. También tenemos una fuerza negativa en un segundo campo, la cual genera diferente energía. Ahora, cuando estas se interrelacionan, vienen a generar lo que se vendría a llamar fuerza eléctrica, que vendría a ser la interacción tanto de una primera carga con una segunda carga. Bueno, la fuerza, en este caso fuerza eléctrica o F, es la distancia a la que se debe la interacción entre ambos cuerpos. Recuerde, la fuerza, en este caso F, si nos pidieran hallar F, es la distancia que se debe a la interacción de los campos, es la distancia que se debe a la interacción de los campos. Ahora vamos con intensidad de campo eléctrico, que en este caso vendría a significar como sigla la letra E. Para investigar el campo eléctrico se produce una carga positiva, una más Q, que se coloca en una carga prueba positiva y una pequeña en una distancia determinada que vendría a ser R. Tenemos carga positiva pequeña, y tenemos la distancia que vendría a ser R. Veremos que la carga es repelida con una fuerza F, y la fuerza F vendría a ser la interacción de ambos campos, porque la carga, al ser pequeña, no modifica el campo eléctrico, que en este caso vendría a ser Q, porque la carga es muy pequeña. ¿Qué quiero decir eso? Que en un punto la intensidad de un campo eléctrico se define como la fuerza de unidad de la cara de prueba. Matemáticamente, en el punto E, que vendría a ser la intensidad del campo eléctrico, siempre va a ser a la fuerza sobre el Q, que vendría a ser la carga. Recuerden de que siempre van a estar representados, obviamente, a través de sus siglas, que vendría a ser N, C, y E vendría a ser igual a N sobre C. Líneas de fuerza. Graficando un campo eléctrico, para hacernos una idea de campo eléctrico que produce una carga, se trazan una serie de líneas que siempre sirven para indicar la dirección del campo eléctrico en cualquier punto del espacio en el que se esté tomando, que rodea dicha carga. Obviamente, estas líneas son llamadas líneas de fuerza. ¿Por qué? O también son llamadas líneas de campo, porque tienen las siguientes características que vamos a mencionar. Su primera característica de las líneas de fuerza o líneas de campo, que siempre comienzan en las cargas positivas y se dirigen radicalmente hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una carga positiva y siempre va a botar energía hacia afuera, como podemos ver en las flechitas, para arriba, para abajo, para el costado, para todos lados. Luego tenemos las líneas de campo. Las líneas de campo o líneas de fuerza que terminan en cargas negativas. Estas líneas ingresan radicalmente la carga negativa. ¿Qué quiere decir? Ingresan. Mientras que las positivas expulsan, botan todo para afuera, las negativas no ingresan, no atraen. En este caso, ven, ustedes pueden observar en la imagen cómo está atraída toda la carga negativa. Luego tenemos en cualquier punto del campo. En el campo eléctrico E, tiene una dirección tangencial hacia la línea de fuerza. Miren, su dirección está en una tangente hacia la línea de fuerza. Y aquí podemos observar dos cosas. Que tenemos una fuerza como era en el primer caso. Miren, como en el primer caso. De igual manera, miren. Fuerza positiva y una fuerza negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a orientar en esto. Que en la fuerza positiva es donde expulsa, bota toda la energía, y en la fuerza negativa es donde ingresa, atrae. Como ustedes pueden observar, las flechitas están adaptadas de la siguiente manera. La fuerza positiva hacia el exterior, expulsa, expulsa, y la fuerza negativa integra, integra, integra. Ahora, la tangente en este caso es el punto de la recta por el cual corta estas incursiones. Continuamos con las líneas de fuerza cuando nunca se cruzan.
por un mismo punto. ¿Qué quiere decir esto? Que por su mismo punto de cruce del campo no puede haber dos campos eléctricos, sino solamente uno. Siempre, pero siempre, chicos, solamente va a haber un campo eléctrico. No pueden haber dos, tres, cuatro, no. Siempre solo uno compuesto por cadenas diferentes. Chicos, y así continuamos con el 3.5, que mientras más cercanas están las líneas de campo, más intenso será el campo eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más cerca estén, más fuerte es, más intenso es. Y recuerden que en el punto 3.4, el anterior, es imposible que dos campos puedan cruzarse. Pueden atraerse, sí, pero no pueden cruzarse. Y recuerden de que no pueden haber dos, tres, cuatro campos, no. Siempre va a haber un campo. Y este va a ser más intenso cuando esté más cerca. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, tenemos en este caso que la fuerza EA va a ser mayor que la fuerza EB, pero están cerca, están atraídos, están continuos. Luego tenemos el 3.6, que vendría a ser líneas de fuerzas paralelas e igualmente espaciadas. Indican que el campo eléctrico es homogéneo, que la intensidad del campo eléctrico es igual para cualquier punto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando están hacia la misma dirección y con la misma distancia, pueden tener diferentes cargas en diferentes puntos, pero siempre la intensidad del campo eléctrico va a ser igual para cualquier punto. Y con eso llegamos al punto 4, que vendría a ser carga colocada en un campo eléctrico uniforme. Un campo eléctrico uniforme se representa mediante las líneas de fuerzas paralelas, igualmente espaciadas como se ve en la figura anterior. Recuerden que cuando estamos hablando en figuras que están de esta simetría o de esta manera, estamos hablando que es un campo eléctrico homogéneo primero. Y que segundo, que su intensidad de campo eléctrico va a ser igual para cualquier punto, ya sea en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces, podemos decir que E1 va a ser igual a E2, va a ser igual a 3, porque la intensidad es la misma, no varía. Cuando colocamos una carga uniforme se observará lo siguiente. Punto número 1, que si la carga colocada en un campo es positiva, sobre esta actúa una fuerza en el mismo sentido y las líneas de fuerza van a ser iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando colocamos, miren, sobre un campo positivo, una fuerza, la fuerza simplemente no va a variar, se va a adaptar como está intensamente cargado, está intensamente positivo, está intensamente logrado, simplemente se adapta de manera que para que nosotros hallamos la fuerza, vamos a simplemente desarrollar la fórmula E por Q, pero nosotros sabemos qué significa E, y ya lo hemos visto. E es igual a N sobre C y Q es igual a C, o sea, simplemente se va N y N y nos daría la fuerza. Simplemente es aplicar la fórmula, no es nada de otro mundo. Simplemente ahorita lo estamos viendo desde un margen teórico para tener al menos el conocimiento sobre qué es un campo electromagnético. 4.2, o en este caso punto 2. Si la carga colocada en un campo es negativa, esta actúa una fuerza en sentido contrario a las líneas de fuerza. Correcto. Si la capa es negativa, actúa en sentido contrario. Pero he aquí un detalle. Recuerden de que cuando nosotros estamos viendo este modelo, estamos nos refiriendo que todos, pero todo el campo es homogéneo. Por lo tanto, la intensidad del campo eléctrico es igual para cualquier punto. De igual manera que nosotros al despejar, fuerza es igual a E, que vendría a ser la intensidad por Q. La intensidad, miren, vamos a ponerla así. Fuerza va a ser igual a E. E es igual a N sobre C. Y Q es igual a C. Como hay uno dividiendo, el otro multiplicando, se va, y quedaría fuerza es igual a N, como ya lo hemos visto aquí. Simplemente estamos explicando la fórmula que hemos adaptado aquí. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí. Luego continuamos con, a ver, antes de finalizar, quiero que quede claro que tanto sea fuerza positiva como sea fuerza negativa y estemos trabajando obviamente en un campo eléctrico homogéneo, la intensidad del campo eléctrico va a ser igual para cualquier punto y va a ser igual en el mismo punto, sentido determinado de ya sea la correlación de cómo se está llevando, porque es homogéneo. Y al decir homogéneo, ya sea ubicado en el primer punto, en el punto del medio o en el punto final, va a ser igual, no va a variar. Espero. Si esto lo tenemos claro, todo está claro. De igual manera, nosotros podemos expresar lo siguiente.
Miren, que en un campo electromagnético siempre se va a regir, miren, pero siempre se va a regir la intensidad de cuerpo como una unidad de prueba. ¿A qué lo denominamos una unidad de prueba? Porque cuando interactúan campos eléctricos de cargas diferentes o iguales, el campo eléctrico va a sufrir una intensidad. Esta clase es muy sencilla, simplemente es para adaptar el tema de campo electromagnético, tener una idea de campo electromagnético y saber en qué caso se puede utilizar el campo electromagnético y las diferentes características que puede tener un campo electromagnético, ya sea cuando integra, que en este caso vendría a ser negativamente, ya sea cuando expulsa, que en este caso vendría a ser positivamente, o ya sea como cuando se da en un punto gráfico, en el cual nosotros podemos observar un punto positivo y un punto negativo. Recuerden que en el positivo expulsa y en el negativo integra, ambos obviamente sufridos por una tangente. Bueno chicos, recuerden también que en un campo electromagnético, el punto de cruce que solamente debe llevar dos campos es uno. No pueden haber dos, tres, cuatro, cinco, no, solo uno. Es imposible, no pueden cruzarse más veces, solamente una sola vez, como pueden ver en el ejercicio en este caso. Bueno chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. A continuación simplemente van a tener que encerrar la respuesta correcta y responder las siguientes preguntas. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy, nos volveremos a encontrar.